Para mí, como hijo de sobreviviente de la Shoah, me causaba un gran impacto ver que en el colegio la Segunda Guerra Mundial era Pearl Harbor y la bomba atómica. De acuerdo a lo que yo veía en la casa, yo decía, bueno, ¿y dónde están los campos de concentración, las deportaciones, las penurias por las cuales pasaron mis padres y sus familiares durante el Holocausto? Y me alegra que veo que se han hecho grandes esfuerzos por conseguir que esta información sea no transmitida hacia ustedes, sino que fue investigada por ustedes. Es importante en el mundo actual tener esa visión crítica cuando uno lee una noticia, ver en la historia que otras cosas han ocurrido y crearse su propia opinión de qué es lo que transmite esa noticia. Básicamente, el tema que nos trae hoy acá, la historia del Holocausto. El Holocausto fue la persecución y asesinato sistemático, burocráticamente organizado y auspiciado por el Estado, de aproximadamente 6 millones de judíos por parte del régimen nazi y sus colaboradores. Los nazis llegaron al poder en 1933 y pensaban que el alemán era una raza superior y los judíos era una raza que estaba contaminando a su comunidad. ¿Por qué debemos enseñar sobre el Holocausto? Bueno, primero que nada, el Holocausto define un nuevo concepto que no existía hasta ese momento, el genocidio. El término genocidio no existía antes de 1944, antes de que finalizara la Segunda Guerra Mundial. Y se refiere básicamente a los crímenes violentos cometidos contra la sociedad y personas que pensaban diferentes. El Holocausto desarrolló o permitió que se desarrollara una legislación nueva internacional. Esta legislación crea varios conceptos, 3 conceptos generales: el genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Cada uno tiene su propia connotación. El genocidio es el crimen cometido con la intención de eliminar un grupo o una minoría. Los crímenes de guerra son la destrucción excesiva y crear el sufrimiento sobre bajas civiles. Y los crímenes de lesa humanidad, que pueden ser durante o antes o durante la guerra, en la cual se atacan instalaciones prácticamente de uso civil. La presencia de cada uno de estos crímenes pudiera indicar ya la presencia de un genocidio. ¿Cuáles son? Matar miembros de un grupo específico, causar daño físico o mental a un sector de la población, infligir deliberadamente en el grupo condiciones de vida que lleven a la eliminación de ese grupo, medidas destinadas a prevenir los nacimientos dentro del grupo y separar a la fuerza a los niños del grupo en incluirlos en otra comunidad. Basta con que estemos en presencia de alguno de estos 5 para que podamos decir que estamos enfrente de un genocidio. ¿Por qué fue particular el Holocausto? Porque durante el Holocausto se dieron los 5 casos. Hemos oído de Ruanda, de Armenia, muchos de ellos, pero no se han dado los 5 casos. ¿Por qué el Holocausto se ha convertido en un paradigma del genocidio? Precisamente porque nos permite ver y comparar similitudes y diferencias entre situaciones que están ocurriendo para saber si estamos en presencia de un genocidio o no. Hay unos patrones y procesos que son muy similares que nos los permite estudiar. Nos indica cuáles son las alertas que debemos estar para ver si estamos en presencia o algo puede terminar en un genocidio, reconocer otros genocidios en su historia y ayudar a los sobrevivientes a reconstruir su vida, tomando como ejemplo la forma en que los judíos que sobrevivieron al Holocausto lograron reconstruir su vida. En la Segunda Guerra Mundial, como tal, comienza con la invasión de Checoslovaquia y termina con la rendición de Japón. Pero el Holocausto como tal comienza en el año 1933 con la llegada de Hitler al poder y finaliza con los juicios de Nuremberg, en la cual los criminales de guerra fueron
sentenciados. Entonces el Holocausto es el periodo de tiempo que abarca desde el ascenso de Hitler al poder hasta que se realizan los juicios de Nuremberg por crímenes contra la humanidad. Siempre escuchamos que el régimen nazi hablaba del Tercer Reich. Yo soy ingeniero civil y me gustan los aspectos precisos, y uno dice, bueno, si hay un Tercer Reich debió haber un primero y segundo Reich. Entonces el primer Reich lo constituye el Sacro Imperio Germano Románico del año 962 a 1806. Luego llegó cuando Francisco II renuncia al trono debido a las guerras napoleónicas. Se crea el Imperio Alemán desde 1871 a 1918 con la finalización de la Primera Guerra Mundial, y el Tercer Reich, que abarca desde el año 1938 a 1945. Él viene después del ascenso de Hitler al poder. Es oportuna la situación para ver un poquito cuál es la diferencia entre un refugiado y un migrante. Básicamente, el refugiado tiene que salir de su país o de su entorno atravesando situaciones extremas debido a que ya no puede vivir en ese sitio. Está forzado a salir para preservar su vida. Mientras que el migrante toma la decisión de mudarse a otro país para continuar con su actividad profesional o para buscar mejores condiciones de vida, pero no está en riesgo su vida al quedarse en el país de origen. Esa es básicamente la diferencia entre el refugiado y el migrante. Para los gobiernos, esta distinción es muy importante, ya que los países tratan a los migrantes de conformidad con su propia legislación y procedimientos en materia de inmigración. En el caso de los refugiados, los países son tratados aplicando normas sobre asilo internacional, ya que tiene unas consecuencias muy graves para las personas que les sea rechazada la autorización a ingresar. Ya que mencionamos esto, vamos a ver cómo sería dentro del timeline del Holocausto, el timeline o la línea de tiempo de los refugiados. Eso no fue un proceso lineal. Hubo varios hitos históricos dentro del proceso del Holocausto que llevaron a ese proceso. El primero de ellos fue el ascenso a Hitler al poder en el año 1933. Tenemos también el Anschluss, la anexión de Austria, la conferencia de Vienne, la noche de los cristales rotos, el día de la victoria y la creación del Estado de Israel. Cuando Hitler llega al poder, bueno, ya básicamente su línea de gobierno estaba definida. Muchos judíos quieren huir de Alemania por temor a las persecuciones que ya veían que vendrían. Esto se vio muy reforzado con el boicot del 1 de abril de 1933, y ya que solo en los primeros días cientos de judíos se refugiaron en Ámsterdam. Y en total en ese periodo fueron 130.000 judíos entre 1933 y 1937. Luego del Anschluss, la anexión de Austria por parte de Alemania, debemos tomar en consideración que Hitler no era alemán, él era austríaco. Y en el pueblo alemán se consideraba medio extraño que, bueno, el canciller de Alemania no era alemán, era austríaco. Entonces para él era muy importante anexar a Austria y poder decir que ese es el origen del Tercer Reich, y ya él tiene una especie de legitimidad al pertenecer a Austria. Esta expansión nacionalsocialista impulsó a numerosos austríacos a buscar emigrar de Austria, salir del país, y el caso más conocido fue el SS Conteverde, un barco que pertenece a una línea de cruceros que movilizó más de 17.000 judíos a Shanghái, buscando
estar lo más lejos posible del Tercer Reich. Me voy al otro lado del mundo, me voy a Shanghái. Para mala suerte de ellos, Japón se alía con Alemania y al aliarse adopta las mismas medidas de segregación que tienen los judíos en el Tercer Reich y se crea el gueto de Shanghái. Yo tengo que admitir que yo tenía una tía que cada vez que la visitábamos nos decían, no, ella estuvo en Shanghái. Y yo decía, bueno, ¿qué hacía mi tía en Shanghái? Pero no le presté mucha atención hasta que empecé a investigar, de la misma forma que ustedes investigaron sobre los pósters que están presentando hoy, y me doy cuenta que empieza a tener lógica. Ella emigró de Austria, fue a Shanghái, llegaron los japoneses y bueno, cuando terminó la guerra fue que ella pudo regresar. En el año 38, en julio, el presidente de Estados Unidos propuso la creación de una conferencia, la conferencia de Evian, el agua esa que uno toma, el agua Evian, ahí fue la conferencia, donde participaron varios países para discutir o reclamarle a Alemania el trato que le está dando a los judíos. Fue bastante interesante la respuesta que hubo en esa conferencia, sobre todo por algunas respuestas dadas por algunos cancilleres o representantes, como Australia, que mencionó que bueno, ellos no tienen problemas raciales en este momento y tampoco quieren importar algún problema, entonces por eso no quieren que los judíos lleguen a Australia. Canadá dijo textualmente, "One Jew is too many". Venezuela participó en esta conferencia. República Dominicana propuso recibir 100.000 refugiados y solamente pudieron entrar 1.200. Y fue prácticamente una farsa, que el mismo Hitler dijo, caramba, yo no entiendo cómo ustedes se preocupan tanto por el trato que yo le doy a los judíos y ninguno de ustedes quiere recibir a los judíos. Entonces, el que sería posteriormente presidente de Israel dijo, el mundo parece estar dividido en dos partes. Una donde quieren que los judíos salgan y otra en donde no quieren que entren. En 1938, en noviembre del 38, ocurre el siguiente pico de salida de refugiados con el caso del pogromo de noviembre, la noche de los cristales rotos, donde asesinaron a 92 judíos, más de 10.000 judíos fueron enviados a campos de concentración, y ante esta visión de lo que se venía, trataron de salir de lo que es Alemania y Austria. Precisamente en esa época salen dos barcos, el Caribia y el Königsberg, con 251 judíos que viajan a Trinidad. En el camino, bueno, les negaron la entrada y estuvieron dando vueltas por el Caribe buscando dónde poder quedarse, y en un momento dado, cuando ya debían regresar a Alemania, donde serían enviados a campos de concentración, el capitán de uno de los barcos dijo que él hundiría el barco cerca de las Azores para que puedan escapar, pero llegó en el último momento una aprobación del general Eleazar López Contreras, que autorizó que ellos entraran a Venezuela. Y pudiera mencionar que fue interesante la forma en que el Caribe entró a Puerto Cabello, ya que el llamado llegó a las 8 de la noche. El barco regresó, entró a la rada del puerto, pero no podía atracar porque era de noche y no había luces en el muelle. Y en ese momento la población de Puerto Cabello movilizó todos sus camiones, los alinearon en el muelle y encendieron las luces para que el barco pudiera atracar. Esa es una muestra de cómo el pueblo venezolano es totalmente abierto a la inmigración y a los refugiados.
Si nos damos cuenta, bueno, muchos de ellos fueron a Holanda, Noruega, Francia, y tuvieron la oportunidad en el año hasta el año 39 de salir. En el año 39 comienza la guerra y prácticamente se detiene la salida de los judíos de Europa. Pero lamentablemente, si volvemos a ver el mapa del Tercer Reich, nos damos cuenta que esos países donde huyeron los judíos, Holanda, Noruega, Finlandia, Francia, Italia, etc., en la medida que fue creciendo el Tercer Reich, se fueron conquistando países, esos judíos volvieron a quedar dentro del Tercer Reich y tuvieron las lamentables consecuencias que sufrieron. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en mayo de 1945, se crean campos de desplazados. En vez de estar en campos de concentración, los judíos estaban en campos de desplazados, donde era necesario ver la forma de reubicarlos. Y muchos de ellos no querían regresar a sus países porque pensaban que seguía habiendo antisemitismo, y se crean instituciones de las Naciones Unidas como el United Nations Relief and Rehabilitation Administration, International Refugee Organization, American Jewish Joint y la ORT. Estaba comentando con una de las profesoras que aquí tienen la opción de el diplomado y la opción de profesión. La ORT era una organización que se encargaba de preparar a esos muchachos que durante 5 años estuvieron en campos de concentración y no tenían acceso a educación, pero que de la noche a la mañana tenían que buscar trabajo y subsistir de su conocimiento. Entonces, era una especie de INSEE que permitió que estos muchachos obtuvieran las capacidades y conocimientos para trabajar. En 1948 se crea el Estado de Israel, que permitió que emigraran a Palestina más de 100.000 judíos. 130.000 emigraron a América y a otros países como Francia, Canadá e Inglaterra. Con el establecimiento de Israel en mayo del 48, los refugiados judíos comenzaron a llegar a este nuevo estado, y quiero mencionar un barco en particular, el Américo Vespucio, que llegó el 4 de octubre de 1949 a Venezuela, y en ese barco venía Harry Osers, mi papá. Varias personalidades que llegaron siguiendo esos picos y periodos de refugiados. Karel Rubicek, él es el creador de el proceso industrializado para la creación de la harina precocida, la harina pan. Harry Osers, mi papá, dio clase en la Universidad Central de Venezuela, más de 55.000 alumnos. Carlos Storr fue el cronista de Margarita. Otto Bratzer vino en el Caribe y es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. El profesor Emil Friedman, músico, fundador del Colegio Emil Friedman. Hans Neumann, Sofía y Lea Imbert. Sofía Imbert, la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Periodismo. Lea Imbert fue una gran pediatra. Y Martin Mayer, el creador del Instituto Nacional de Higiene. Y esta es una de las formas en las cuales esa migración, esos refugiados que llegaron a Venezuela, se incorporaron a la sociedad y contribuyeron con el desarrollo del país. Muchas gracias.